Muy bien, estimados participantes, muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad de este diplomado de patologías prevalentes en atención primaria. Ya revisando el cronograma, y si ustedes lo revisan, básicamente nos quedan 2 semanas, contando esta sesión, particularmente. Pues ya nos quedarían solo 4 sesiones. Estamos ya en las sesiones finales. En esta oportunidad traigo a Darío Rojas, quien es licenciado en biología con maestría en salud pública, con gran experiencia en el trabajo comunitario, pero también tiene experiencia con el trabajo de niños. Hoy trae el tema de reconocimiento del contexto desde una mirada, desde el enfoque de curso de vida que es supremamente importante desde esa mirada de atención primaria para que ustedes lo puedan tener en consideración. Darío, muy buenas tardes. Tiene el micrófono cerrado, Darío. Muy buenas tardes, Ahora, doctor Erwin. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por el espacio. Entonces, yo creería que podemos dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Listo, entonces, como hemos venido, como decía el doctor Edwin, considerando que es un escenario pensado para personal de la salud, digamos, una de las cosas que hemos encontrado desde la Universidad de La Sabana, desde la Facultad de Medicina, desde el Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública, es cómo generar esos diálogos permanentes entre lo que es la comunidad, pero también el consultorio, y también lo que implica pensarnos ahora nosotros también, no solamente como personal que trabaja en el campo de la salud, sino desde una mirada también un poco más humana, no solamente el paciente, sino también nosotros mismos como parte de ese ejercicio profesional y ustedes que en su mayoría trabajan en consulta día a día. En ese sentido, entonces quiero invitarles a que nos pensemos un momentico como ese contexto, pero no es de una mirada utópica, sino que incluso ustedes como personal de la salud que día a día están como en esos derroteros, en esos escenarios médicos y demás, que nos pensemos dos preguntitas y que participemos a través del chat. Y para que se den cuenta que ese contexto no es solamente de esa visión, hay veces un poco em, como, como altruista, como de pensarlo solamente desde el trabajo en comunidad, como una visión de lo que se puede hacer por poblaciones más vulnerables, sino también que nosotros hacemos parte de ese contexto y demás. Entonces, hemos denominado la sesión del día de hoy reconocimiento del contexto, una mirada al paciente desde el enfoque de curso de vida, pero a su vez quiero que ustedes lo hagan de pensarse ustedes como esos pacientes, como esas personas en su día a día y tomen desde esa lectura la charla el día de hoy. Entonces, vamos a pasar por 6 grandes momentos, una introducción desde ese enfoque del curso de vida. ¿Cuáles son las generalidades, unos conceptos claves? Vamos a mirar una aplicación en la práctica y les voy a contar un poco de dónde surge esa aplicación en la práctica, si surge solamente desde el escritorio o hay algo que lo avale. Miramos unas conclusiones y finalmente unas preguntas y recomendaciones. Y en determinado momento también vamos a hacer una pequeña prueba entre todos de algunas preguntas que pueden ser tendenciosas o un punto de arranque para continuar aplicando este enfoque de vida en miras a reconocer el contexto en cualquier escenario que nosotros nos desenvolvamos. Entonces, como les decía, quiero que ustedes también tomen ese escenario desde el contexto particular de ustedes como seres humanos. Y les invito a que respondamos en el chat y yo voy a leerles algunos de las respuestas. ¿Qué factores favorables del pasado o del presente han influido en su salud actual? Quisiera yo entonces leerles, me gustaría hacerles como esa preguntita y yo poder leerles para todos. ¿Ustedes qué piensan que ha sido favorable del pasado o del presente que ha influido en su salud actual? Entonces les invito a que a través del chat de la aplicación contesten ustedes esta pregunta.
¿Qué factores favorables o favorables del pasado o del presente han influido en su salud actual? Listo, ya empezamos a ver algunas respuestas, entonces quisiera que digan, piensen en sus familias, costumbres familiares, pensemos también, por ejemplo, en un hábito a mediano plazo, algo también que esté en el acervo familiar, cuando hablan de cuidado, ¿a qué se refieren con ese cuidado? Y brevemente, en máximo 5 palabras, ¿cómo podríamos describir eso? Entonces, ya están las respuestas. Me gustaría leer un poco más, entonces les invito a que a través del chat participemos, por favor. Tenemos 44 participantes, entonces esperaríamos que así también sea el nivel de participación para enriquecer la charla el día de hoy. Listo, ya hay varias respuestas. Esperemos un minutico más a ver que ustedes coinciden en que puedan ser esos factores favorables que han utilizado en su cotidianidad. Listo, entonces mientras más personas participan, voy a hacer una lectura textual de las cosas que ustedes han mencionado y listo, miren, están saliendo unas muy, muy sencillitas que pueden ser muy. Listo, miren, han salido unas muy interesantes, además de las que habitualmente conocemos e incluso recomendamos. Por ejemplo, mencionan el ejercicio, el cuidado y la alimentación, estilos de vida saludable, actividad física, hábitos y estilos de vida saludable, estilos de vida saludable, alimentación, dormir mínimo 8 horas, no trasnochar. Mire, este tan sencillo me llama la atención, muy sencillo, pero puede cambiar, volverse un factor favorable de gran importancia y que hay veces no consideramos, mejorar la postura, las rutinas saludables. Mire este otro también tan chévere, el ejemplo que uno ve en la vida de los antecesores, de la familia incluso, que pueden determinar a uno qué le sirve y qué no. Listo, no sé si alguien más quisiera participar. Listo, ahora les voy a pasar a la siguiente pregunta y a ver qué nos sale. Y es, ¿qué factores desfavorables del pasado o del presente han influido en mi salud actual? Entonces, quisiera también leerles a ustedes qué han considerado que ha sido desfavorable para su salud actual. Y pensemos no solamente, por ejemplo, solo en hábitos, en costumbres, sino también, por ejemplo, en creencias, en accidentes de mayor o menor cuantía, entre comillas, que nosotros hayamos experimentado. Pensemos, por ejemplo, también en creencias que hay veces uno dice como que eso me afecta a la salud. Pensemos también, por ejemplo, en hábitos que uno ha normalizado, pero se da cuenta que no es normal para el cuidado de la salud, a ver cuáles salen. Entonces, también quisiera leerles a través del chat. ¿Qué factores? Listo, listo, hay unos muy chéveres. Vamos, si quieren ir avanzando, quien se le dificulte participar, por lo menos que pueda leer también lo que dicen los compañeros. Tenemos en este momento 48 personas que nos están acompañando, entonces tal vez incrementar un poco la participación. Listo, les invito a que unas personas participemos de manera más masiva. También pensemos, digamos, como en esos accidentes que ocasionalmente no vemos, como que no tenemos esa mirada que posiblemente nos ha afectado en la actualidad. Pensemos también, por ejemplo, en la herencia.
si por ejemplo hay algo en términos genéticos que uno pueda considerarlo como un factor desfavorable. Insisto también nuevamente, digamos, en las creencias que hay veces uno tiene. Em, Listo, entonces me va a permitir leer algunos de lo que ustedes han mencionado. Por ejemplo, digamos, el nivel socioeducativo puede ser un factor desfavorable para el cuidado de la salud. Esto me llama la atención pensarlo no solamente como un determinante social de la salud, sino e incluso hay propuestas cuando miran a la luz de los determinantes sociales de la salud, eso cómo puede afectar incluso en cambiar las cargas de la enfermedad o como los riesgos superiores que también están asociados al nivel socioeducativo. Por ejemplo, el sedentarismo, este también está muy relacionado, como vamos a ver más adelante, en términos de lo que pueda hacer una familia con ciertos hábitos positivos o negativos y afectar, digamos, el curso de una persona, un niño y demás. El alcohol, el estado de ánimo, el no consumo de agua ni fibra en la dieta, que muchas veces se normaliza. Nuevamente mencionan el sedentarismo. Eh, el factor desfavorable, aquí menciona Esteban, el uso de medicina tradicional. En otros casos también pudiese leerse como la medicina tradicional como un factor favorable. El normalizar estar acelerados, tiempo completo en las actividades, las costumbres y rutinas, aspectos culturales, la alimentación no balanceada, alimentos poco saludables y hábitos poco saludables. Listo, entonces, como les decía, lo importante es que en esta clase siempre nos vamos a leer no solamente como profesionales de la salud, sino como también sujetos cargados de valores, creencias, prácticas, y no solamente como ese personal de salud que le decimos a las personas qué hacer, qué no hacer, sino pues que nosotros también somos como una cajita, como una hoja en blanco que guarda todo eso y a la luz de eso les invito también que veamos hoy la charla desde una visión de humildad de lo que hacemos día a día. Ahora voy a compartirles un video de 5 minuticos. ¿Me confirman si lo escuchan, por favor? Sí, profe. ¿De qué se trata la visión de curso de vida para la salud pública? La región de las Américas está atravesando por varias transiciones: demográfica, epidemiológica, social, económica y ambiental. La salud de las personas se ve influida por estos cambios. Las enfermedades se mantienen por más tiempo. Las personas viven más años, pero quieren hacerlo de manera sostenible, es decir, con mayor calidad de vida, sin comprometer el futuro de las generaciones por venir. En este contexto, la salud pública debe responder a las nuevas necesidades de salud de las poblaciones. La mayoría de los sistemas de salud en las Américas intervienen hoy para mitigar la enfermedad de hoy. Así, abordan a los niños y niñas para solucionar los problemas de la infancia y a las personas mayores para solucionar los problemas de la vejez. Suena lógico, ¿no? Pero, ¿qué tal si miramos un poco más allá? El enfoque de curso de vida sostiene que el contexto de la salud suele estar en experiencias de etapas previas de la vida, en la gestación, en la adolescencia o en la vida del adulto joven. Y aunque hay momentos críticos o sensibles en los que es posible maximizar los resultados de las intervenciones, la salud es un proceso continuo que no se interrumpe. De hecho, la salud, así como la capacidad física y mental, se construye día a día. Estas pueden aumentar o disminuir según se exponga a estímulos benéficos o perjudiciales. Y aunque temprano es mejor, nunca es demasiado tarde para generar cambios positivos. Así, la salud de hoy es el resultado de lo que ha pasado antes y también marca la pauta de cómo será la salud en el futuro, a nivel individual y comunitario. Veamos el caso de Julieta. A sus 56 años, le han diagnosticado osteoporosis. De inicio, su médico le explica que esto se debe a los cambios en el metabolismo óseo que acompañan a la menopausia. El enfoque de curso de vida complementa esta explicación. La baja densidad ósea
pudo haberse originado desde que era joven por falta de alimentos saludables que contienen calcio y vitamina D, o a causa de no hacer tanto ejercicio al aire libre. Esas carencias se relacionan con sus determinantes sociales de la salud. Y si vamos un poco más allá en la línea del tiempo, el estado de salud de la mamá de Julieta también pudo haber influido en esta situación, porque, después de todo, las capacidades de salud también se transmiten de una generación a otra. ¿Cómo responderemos a estos retos para alcanzar resultados exitosos? Nunca es tarde para empezar a influir en nuestra salud. Las personas y comunidades alcanzarán una salud plena más rápido si cambian su perspectiva de solo cuidarse cuando están enfermos a una actitud de construir su salud con las decisiones que toman todos los días. Hoy Julieta puede hacer algo. Por ejemplo, si hace ejercicio, puede evitar sufrir una fractura a los 70 años. La salud debería dejar de ser vista de manera fragmentada por etapas a una manera continua a lo largo del curso de vida, desde una perspectiva centrada en las personas, en sus trayectorias de vida y no en las etapas de vida por separado. Las intervenciones tempranas son importantes, pero por sí solas no son suficientes. Las intervenciones posteriores a la infancia deben ser continuas para garantizar el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional de los niños y niñas. Con esta visión, es posible estudiar no solo los riesgos, sino también prevenir enfermedades y desarrollar nuestras capacidades al máximo posible, disfrutando de una buena salud y sus beneficios. Movernos, saltar y bailar, elegir comida sana y caminar. Los tomadores de decisiones podrán aprovechar eficientemente los recursos en intervenciones de salud con efectos perdurables a lo largo de la vida y con efectos de onda expansiva hacia la sociedad. La buena noticia es que nunca es tarde para construir salud. Y Julieta ha decidido asistir al grupo comunitario de actividad física y alimentación saludable. Cambiando nuestra visión de salud y renovando nuestras acciones, podemos mejorar las vidas de millones de personas en la región. Nuestras vidas y nuestra salud están entrelazadas. Nuestras decisiones en salud no solo afectan nuestro curso de vida o el de nuestras familias. Mientras más temprano, mejor. Pero nunca es tarde para empezar a influir en nuestra salud. Construye tu salud día a día. Listo. Confirma por favor que me escuchan. Listo. Bien, entonces este video puede ser la antesala para empezar a mirar un poco más en detalle lo que es este enfoque de curso de vida, siempre para bajo el panorama de que el enfoque de curso de vida nos va a permitir tener el contexto de una persona, el contexto de una familia, el contexto de una generación y demás, y como les he insistido en aplicarlo también en nuestra cotidianidad. Este enfoque de curso de vida lo que nos permite es abordar los momentos del continuo de la vida. Acá esta imagen que encontré me llama mucho la atención, es porque a su vez pareciese que el niño pequeño que inicia hasta el adulto mayor pues tiene cargado también un contexto particular y logra evidenciarse muy bien en las imágenes. Entonces, por ejemplo, el juego, el estudio, los hobbies, los cambios de look, los cambios de vestuario, los cambios incluso, por ejemplo, si miráramos un poco más en detalle, mire, por ejemplo, el muchacho como adquiere después gafas, pero si lo pensáramos en la chica, lo adquiere después ya en una edad más avanzada. Miramos mascotas, miramos artefactos como un bastón, como un balón en sus inicios, como la etapa del juego. Entonces esta imagen perfectamente incluso nos puede evocar nuestra niñez, también ponernos en perspectiva frente a la vejez y demás. Entonces, llama la atención esta visión del contexto si miramos que el desarrollo humano y los resultados en salud van a depender de diferentes factores a lo largo del curso de vida. Eso que hemos venido mencionando solamente el análisis a través del análisis de una imagen. Y una visión muy, quizás muy llamativa es
ver también a ese paciente, a ese sujeto cargado de historias y demás, cómo esas acciones no van a repercutir solamente en la persona, sino también en sus generaciones, y a su vez cómo ese ser humano viene cargado de acciones de una generación que repercuten en otras. Por ejemplo, cuando yo les decía, pensemos en esas historias, en esas creencias que tenemos asociadas que posiblemente han repercutido en nuestra historia de vida y en nuestra historia, en nuestra relación con la enfermedad. Por ejemplo, yo creo que nosotros, como buenos colombianos, hemos sido víctimas también del plato de tres carbohidratos y además en una proporción bastante generosa, ¿no? Entonces eso puede estar asociado a una creencia, un cambio y demás que pudiésemos tener en cuenta. Vamos a hablar también el que estas etapas de crecimiento y desarrollo son críticas en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con otras etapas o con otras circunstancias o incluso cómo se pueden volver factores de riesgo o factores protectores esas etapas del crecimiento y desarrollo específicamente. Ahora miremos qué quiere decir, qué busca esa definición de la Organización Panamericana de la Salud, pero también qué podríamos nosotros como en el marco de las ciencias de la salud, ofrecer desde un enfoque de curso de vida una definición epidemiológica, para qué nos ayudaría, para qué nos serviría. Entonces llega la OPS nos dice, el curso de vida es una relación dinámica donde vamos a tener en cuenta las exposiciones previas a lo largo de la vida con los resultados de salud posteriores. Entonces acá es invitarles a que nos veamos cuáles son esas posiciones previas desde un río, por ejemplo, pero también desde una creencia, pero también, por ejemplo, desde condiciones particulares a nivel socioeconómico o educativo. No es lo mismo, por ejemplo, un hijo único a un hijo que tiene un lugar dentro de un grupo de hermanos. No es distinto ser el hijo mayor al hijo menor, por ejemplo. También pensarlo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con comprender los mecanismos por los cuales tenemos influencias positivas o negativas y eso cambia en la trayectoria y el desarrollo social de las personas. Por ejemplo, cuando yo tengo estudiantes de pregrado, yo siempre les hago una pregunta muy capciosa para que analicemos esto, cómo ha cambiado incluso nuestros hábitos, nuestras relaciones y algunas creencias que tenemos. Sí, cuando yo les pregunto, ¿quiénes de sus papás son profesionales? Entonces, una o si lo hago con los hermanos, ¿quiénes de sus hermanos son profesionales? Entonces, la mayoría levantan la mano. En un contexto bogotano o de Cundinamarca, pero esa pregunta también les invito a que la hagamos en otros escenarios a ver qué pasa. Sus hermanos, la mayoría levantan la mano. Luego, ¿quiénes son profesionales de sus papás? Y les hago la pregunta, dos papás, un papá. Entonces empiezan papás hombres, levantan la mano la mayoría, mamás bajan un poquito, después sus abuelos y empiezan a bajar y lo empezamos a relacionar con varias creencias. Entonces ahí entonces se empiezan a dar cuenta en un ejercicio estadístico muy simple cómo creencias están relacionadas también con un nivel socioeconómico, socioeducativo y demás. Y también incluso es la oportunidad para empezar a mirar breves discusiones entre también algunas cosas que suceden en la cotidianidad, como por ejemplo los derechos de las mujeres, como las posibilidades también asociadas algunas al cuidado de alguna enfermedad, por ejemplo, lo que tiene que ver cuando uno charla en torno a lo que antes era el cuidado de la salud mental y ahora cómo ha afectado, por ejemplo, haber estado inmersos en una pandemia que incluso cambia la relación que teníamos con la salud mental, con la gestión de emociones y demás. Luego tenemos el que cuando cambiamos esa perspectiva, ese enfoque en el curso de vida, eso va a tener impactos en la salud de la persona, pero también en la población. Ejemplo de eso, como les decía, cuando ponemos en primer lugar ahora la gestión emocional,
cómo ponemos la expresión de emociones, cómo ponemos, por ejemplo, la actividad física y demás. Eso es un ejemplo que no es suficiente prescribir la actividad física, sino que implica prescribir la actividad física en un contexto particular. Implica hablar de parques, de zonas de recreativas, implica hablar también de esa relación que tenemos con el ejercicio a nivel familiar, que implica, por ejemplo, un niño que sus papás tienen dentro de su agenda la actividad física, como ir al gimnasio, como correr, como montar bicicleta, como hacer zumba en la casa, frente a otros niños que no tienen, digamos, o más bien, tienen una relación mucho más cercana con el sedentarismo y demás, por ejemplo. Entonces llega acá y lo cruzamos con una definición epidemiológica. Dice, veamos el enfoque de curso de vida más bien como un estudio a largo plazo de los efectos en la salud de la enfermedad, y eso también está ligado a lo que tiene que ver con la exposición a riesgos físicos o sociales desde la gestación, la infancia, la adolescencia y la juventud, y lo que uno hablaría de la vida adulta. Entonces dice, ponernos en lente como un enfoque de curso de vida es vernos a la luz de la enfermedad y la salud, pero desde una visión de la gestación, desde los diferentes cursos de vida. Quiere decir que acá vamos a cambiar la perspectiva y es nuestro paciente, nuestro estudiante, nuestra comunidad no puede ser cargada solamente por un grupo etario al que pertenezca, sino pues hay que reconocer también su historia de vida, su historia en relación con la enfermedad y demás. Aquí hay unos conceptos que a mí me gusta siempre retomar, pero con el ánimo de cómo los podemos llevar a un escenario, tanto de una consulta privada, una consulta médica, pero también llevarlo, por ejemplo, a un plano comunitario, que quizás en ese estoy más cercano yo, desde mi labor como saludista público, pero ustedes también van a tener escenarios, oportunidad de reconocerlo cuando tienen un escenario mucho más privado, por ejemplo, como es una consulta médica y demás. La trayectoria desde el enfoque de curso de vida, en palabras simples, vamos a decir que es una línea de tiempo del ser humano. Si lo pensáramos en términos de un plano individual, esta podría ser perfectamente la paciente, la consultante, la que llega a tener una interacción con nosotros, pero la invitación a mirar el enfoque de curso de vida es reconocer un poco también esa historia por la que está cargada esta persona. Entonces, la trayectoria la vamos a definir como el recorrido del ser humano durante diferentes roles a lo largo del tiempo. También pensarnos que asumir este enfoque es reconocer a la persona, reconocernos como algo que requiere continuidad. Entonces, por ejemplo, cuando uno está con talento humano en salud, ve que esa continuidad parece que se fragmentara en términos de, para este grupo etario se hace esto, para tal grupo etario se hace esto, tal, tal, tal. Y yo acá siempre me gusta hacerles una pregunta y es, si habláramos de educación sexual, la educación sexual, ¿en qué grupo la implementarían? Entonces, una respuesta muy común puede ser, por ejemplo, en los adolescentes como una medida preventiva o como un factor protector. Pero si uno empieza a generar un diálogo un poco más pausado, entonces llegamos a encontrarnos que es importante también hablar de la educación sexual cuando los niños reconocen las partes de su cuerpo, las partes que es necesario decir lo que no se deben tocar, reconocer también cosas desde su cotidianidad. Eso hace parte de la educación sexual y verlo también a futuro incluso implicaría hablar la relación de la educación con su sexualidad, por ejemplo, en el adulto mayor, en la persona enferma. Entonces, es una bonita visión de cómo ver esta educación sexual, no solamente desde un factor de riesgo, sino desde un enfoque de continuidad, por ejemplo. Luego llega y la trayectoria nos dice, ¿qué va a permitir ver estas trayectorias o esta línea de tiempo de un individuo
y es que eso va a permitir interrelacionarlo con otros individuos, con su familia, con la sociedad, incluso con tiempos históricos. Em, por ejemplo, la pandemia. Nosotros que hemos, los que vimos la pandemia, pertenecemos a una etapa histórica, política, cargada de unas historias particulares que muy probablemente nos hizo cambiar la trayectoria en términos de cómo concebíamos ciertas o cómo teníamos ciertas relaciones en cuanto a la enfermedad, la salud mental, la actividad física, las redes de apoyo y demás y resulta volviéndose un curso de vida particular en relación con otras épocas y demás. Llega otro concepto que vamos a denominar transición. ¿Qué es la transición? Es un cambio de estado, situación o posición en un momento determinado durante la trayectoria. Acá algunos de los ejemplos que pudiésemos tener, me gusta como analizarnos, ejemplos cotidianos o que hagan parte de la vida diaria y es, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona, con un adulto que se vuelve adulto mayor y que cambia sus dinámicas, por ejemplo, de empleabilidad, de empleo, a pasar a una figura mucho más cesante? Entonces implica, por ejemplo, pues la revisión incluso de su agenda diaria, de sus roles, de sus planes y demás. Y eso requiere una adaptación. Esa adaptación también nos está hablando como una definición de salud un poco más disruptiva, que no es necesariamente el completo estado de bienestar a nivel físico, emocional, mental, sino también implica una adaptación en términos de ese enfoque de curso de vida. Y además puede presentarse varias veces. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de una transición? Yo podría decirlo, si hacemos un barrio rápido desde la infancia hasta la vejez o hasta el adulto mayor, entonces podría decir cuando entro al colegio, pero después de que entro al colegio, cuando paso de primaria a bachillerato, cuando paso del colegio a la universidad, pero además cuando me independizo, después de que me independizo, en mi caso podría ser cuando tengo el matrimonio, por ejemplo, pero otra persona puede ser haberse ido del país. Entonces, ¿cómo confluyen esa cantidad de historias, adaptaciones y demás que de alguna manera están relacionadas directamente con la salud? Puede presentarse varias veces. ¿Qué quiere decir que puede presentarse varias veces? Que un sujeto, una persona, ha pasado por varias transiciones, varios periodos de adaptación y puede afectar incluso las trayectorias vitales. Entonces, muy probablemente un joven, y eso pasa, digamos, desde una mirada un poco más americana, un joven que históricamente ha viajado mucho, muy probablemente eso va a afectar su trayectoria vital en que vaya a buscar una independencia mucho más pronto en comparación a alguien que tiene una relación frente a los vínculos familiares mucho más fuertes, mucho más cercanos y demás. Y también implica un cambio de rol y estatus que se tenía con anterioridad para iniciar con nuevos derechos y obligaciones. Creo que esta imagen es muy diciente en términos de esa transición, ¿no? Entonces, pensar de una figura productiva a nivel laboral a cómo pensarnos en una figura muy productiva ahora a nivel de descanso, encontrar nuevas actividades y demás. Luego vamos a hablar, dentro de estos dos conceptos, vamos a mirar la relación entre la trayectoria y la transición con un ejemplo que muy fácilmente ustedes podrían encontrar en su cotidianidad o también incluso en el ámbito educativo. Este es el caso de una joven de 17 años, muy seguramente todas la hemos tenido en un escenario muy cercano, tiene 17 años, que es una vereda de un departamento de Colombia, queda en embarazo en su último año de colegio y vamos a mirar por qué esto podría ser un ejemplo de una transición y qué implicaría verlo a la luz de un enfoque de curso de vida. Lo primero es que es un cambio de estado porque pasa de estudiante a adolescente a futura madre. Ya hay un cambio de rol social, ya hay un cambio de rol incluso a nivel educativo. Implica una adaptación
porque si lo miramos desde una perspectiva de derechos y demás, implica una reorganización de su vida escolar, de su vida familiar y emocional para asumir la maternidad o asumir es el ideal, pero no sabemos qué está pasando en la vida de esta chica, que implica empezar a tener herramientas, redes de apoyo para asumir la maternidad. Y acá además van a estar confluyendo varias transiciones posibles en lo que tiene que ver con la maternidad. Además del embarazo, eso implica mirarla desde un enfoque que muy probablemente está sucediendo en enfrentar una transición, digamos, de una vida en pareja a su novio, por ejemplo. También podríamos pensar en una independencia académica y en un cambio en el rol comunitario. Esto va a afectar su trayectoria vital, si lo miramos también, no solamente desde su pasado, sino también en perspectiva, porque implica reorganizar o tener un acompañamiento para un futuro a corto, mediano y largo plazo, que implica mirarlo, por ejemplo, sus planes para continuar los estudios, el cambio, digamos, en sus oportunidades laborales y lo que va a implicar para cuidar el hijo y la salud tanto de ella como, pues, como el nuevo ser. Eso también implica un cambio de rol, si lo miramos desde esa perspectiva, que es asumir el rol de madre con nuevas responsabilidades, derechos y obligaciones dentro de su familia y de su comunidad, pero a su vez es un adolescente, ¿no? Entonces, chévere tener esa mirada desde un enfoque incluso no solamente como personal de salud, sino que implicaría mirar a la luz de un enfoque de curso de vida la situación de María. Este es un ejemplo, por ejemplo, es una situación de cómo el personal de salud no solamente debe brindar el control prenatal, que por supuesto es muy importante, sino también un acompañamiento psicosocial de todo lo que implica esa transición, una orientación a la familia donde incluso podría haberse vinculado o es necesario involucrar a otras personas, también la oportunidad de involucrarse a otros programas comunitarios y que implique también una mejoría en su calidad de vida, no solamente en el momento que pasa por el estado de embarazo, el estado gestacional, sino a futuro también en cómo podemos generar que dentro del sistema de salud, dentro del sistema educativo, también impacte a María en la siguiente generación, que en este caso sería su hijo o su bebé, si lo miramos desde un enfoque de curso de vida. Es decir, cómo trascendemos esa visión de atender la inmediatez, que es el estado de embarazo de María, sino incluso pensar en su hijo y el futuro del hijo y demás. Vamos a ver algunos ejemplos relacionados con esta perspectiva. Luego llega un concepto que dice sucesos vitales y puntos de inflexión y dice cambiar esta perspectiva de vernos exclusivamente como un grupo etario, como un grupo poblacional, como un grupo vulnerable, es que un niño de 2 años puede haber pasado ya tiene su trayectoria, ha pasado por distintas transiciones, pero a su vez un mismo niño de 2 años ya puede haber pasado por puntos vitales y puntos de inflexión que no puede ser posible medirlo, evaluarlo o tenerlo en la misma dimensión que otro niño o otra niña de 2 años. Entonces es la invitación para tener esa perspectiva. Vamos a tener que estos sucesos vitales o puntos de inflexión van a ser eventos que provocan fuertes modificaciones y ocasionan cambios drásticos del curso de vida. Esta charla yo he tenido la oportunidad de hacerla como adolescentes y lo cuento acá em, como anécdota, pero incluso esto nos invita también a mirar al joven como desde otra mirada un poco más humana. Cuando yo hago esta actividad, dentro de los sucesos vitales hay una pregunta que es muy tendenciosa y es, profe, ¿yo puedo poner aquí las tuzas? Entonces, haciendo referencia a las tuzas como la primera vez que se enamoran. Entonces, uno diría que un suceso vital muy fuerte es una enfermedad devastadora, una enfermedad crónica, una enfermedad, la muerte de un familiar, la muerte de una mascota, pero para ellos, cuando he tenido la oportunidad de acompañar este ejercicio,
me he encontrado con historias donde para ellos como su primer amor, su primera aventura resulta siendo un suceso vital, como entonces a mí me gusta preguntarles ¿y por qué? Y me dice, no, profe, porque a mí me mandó a psicólogo, no, porque yo no quiero después de eso volver a tener novio, novia. Entonces, se me hace un escenario muy bonito también para que nosotros nos encontremos también con otras formas, momentos de vida que hay veces uno desestima en ese adultocentrismo o en una labor mucho más juiciosa o prejuiciosa frente a lo que uno se encuentra. Otra cosa, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de encontrarme es cuando una persona está en la prepensión o próximo a pensionarse, también eso como resulta siendo un suceso incluso vital que busca cómo afectar su trayectoria para no sentirse, por ejemplo, cesante, para no sentirse, digamos, menospreciado o subvalorado por la sociedad, también es algo sobre lo que hay que trabajar. Estos sucesos vitales pueden ser favorables o desfavorables. Llamemos un favorable la oportunidad de yo irme a radicarme en un trabajo, porque la oportunidad de cambiar, pero eso implica como suceso vital, muy probablemente irme lejos de mi familia, cambiar costumbres, llegar, digamos, a un escenario donde hay que enfrentar la soledad. Eso puede ser un suceso vital de carácter positivo, pero implica cambios drásticos en todo el curso de vida, aprender un nuevo idioma, encontrarme con una nueva cultura y demás. O también desfavorables, como por ejemplo algo exagerado cuando se muere el padre o madre en una familia y el niño tiene, por ejemplo, o una separación, tiene que irse a vivir con los abuelos, tiene que cambiar sus dinámicas diarias, el cambio, por ejemplo, algo que también se menciona mucho en este enfoque es cuando los padres se separan y todo lo que puede generar en los cambios de un adolescente, de un niño, que va a repercutir también en su vida cotidiana y demás. Puede cambiar trayectorias vitales, como lo que veíamos. También esto puede, dentro de la trayectoria, puede implicar una discontinuidad en las trayectorias vitales. Entonces, lo que implicaría, por ejemplo, estar bien un niño en su colegio, pero todas las dinámicas sociales, cómo puede afectar su trayectoria en la cotidianidad. Y otra característica es que es un cambio duradero y no un desvío temporal. Un suceso vital, que también se menciona mucho cuando hacemos este tipo de ejercicios, es la pandemia por el COVID-19. Se volvió un suceso vital, cambió nuestra perspectiva, las dinámicas de trabajo. Por ejemplo, hay veces uno cuando charla con, como a nivel laboral, ¿qué efectos tuvo la pandemia? Una de las cosas que dicen, como de lo cual yo diría que es un mal cambio, es que ahora ya no logramos distinguir entre el trabajo y la casa, porque muchas veces la casa también se volvió un escenario para continuar trabajando. Ejemplo de eso, antes una reunión se buscaba un espacio presencial para poderla tener, pero ahora en términos de lo práctico también resulta siendo un escenario ideal llegar después del trabajo a conectarnos para una reunión que también es del trabajo. Eso también puede generar cambios a largo plazo, un suceso vital que fue la pandemia. Un efecto positivo de un suceso vital que pudo haber generado un cambio en la pandemia puede ser haber normalizado incluso en poblaciones también como niños un poco más pequeños, el lavado de manos. Antes el lavado de manos, incluso hay documentos que muestran cómo el lavado de manos se cambió la cantidad, la frecuencia del lavado de manos después de la pandemia. Entonces eso puede ser un cambio que un suceso vital generó cambios duraderos a lo largo del tiempo. Los sucesos vitales también tienen una característica y es que como son puntos de inflexión, no pueden ser previstos. O sea, yo puedo prever que tengo una buena relación y me quiero casar, pero dentro en el proceso de casarme, si le metemos más fuego al asunto, yo no tenía previsto que la relación que tenía se iba a ver afectada porque le salió a mi pareja la oportunidad
de irse a viajar para ampliar su trayectoria laboral. Entonces ella se fue y eso generó un suceso vital que incluso cambió mi relación con ella y también los efectos que puede tener incluso para mantener la relación o no. Y no puede ser previsto porque no estaba considerado dentro de los cánones o dentro de la trayectoria vital. Vamos a hablar que estos sucesos vitales tienden a generar periodos críticos o sensibles, que también sería interesante tenerlos en cuenta en la cotidianidad. Esos periodos críticos o sensibles van a tener la característica de que nos van a generar un desajuste y le generan desajustes. Pensemos, por ejemplo, en María. El suceso vital es ser madre adolescente y el periodo inmediato va a ser un periodo crítico o sensible. Pensemos en esta pareja que estamos idealizando en este momento, que se ve afectada, por ejemplo, por un viaje de la chica. Entonces, eso genera un periodo crítico en la relación, un periodo sensible tanto en ella como en él, por citar un ejemplo. Y esos periodos sensibles van a tener algunas características también. Es un proceso de tiempo corto. Pongo esta imagen acá porque cuando miramos desde un enfoque de curso de vida, dice, ese periodo sensible puede verse afectado también en el curso de vida por algunas características propias del desarrollo humano de las personas. Un periodo sensible, por ejemplo, si tenemos acá psiquiatras, psicólogos o personas que trabajan en el campo psicosocial, es un factor de riesgo, un factor que hay que cuidar. Por ejemplo, en la adolescencia es ese factor de desarrollo el que puede afectar incluso la salud y se vuelve un periodo sensible en la adolescencia, un factor de riesgo, por ejemplo, para el consumo de sustancias psicoactivas, para el consumo, por ejemplo, de alcohol. ¿Por qué razón? No es para estigmatizar, en este caso la adolescencia, sino que es un factor que en sí se considera un periodo corto, un periodo sensible, donde es oportuno cuidar la relación que puedan tener con el consumo de sustancias psicoactivas. Repito, no con la lógica de estigmatizar, sino que la oportunidad también por la dificultad para la gestión de sus emociones, también cuando cómo cambia el relacionamiento con las personas que tienen una posición de poder, ya sea a nivel familiar, donde la jerarquía, todo ese tipo de cosas cambian, donde es un periodo sensible que hay que cuidar, por ejemplo, la adolescencia. Vamos a hablar también que pueden presentarse como factores positivos o negativos. ¿Qué puede ser un factor positivo en la niñez? El aprendizaje de un idioma. Pero un factor negativo, como lo veíamos, sería la adolescencia o como un factor de máximo cuidado, como un periodo sensible para lo que tiene que ver, por ejemplo, el relacionamiento con el consumo de sustancias psicoactivas o una gestión apropiada de las emociones. También van a haber periodos críticos que se pueden dar por estos eventos vitales, eh, donde puede estar caracterizado por ser particularmente susceptible a influencias en el curso de la vida. Yo creo que tenemos aquí todos nos hemos encontrado escenarios similares que podría ser un periodo crítico, un duelo que no tenga el acompañamiento, las herramientas pertinentes, una red de apoyo que pueda pasar de un duelo como algo normal, como algo de cuidado, a volverse, por ejemplo, una depresión. Eso es un periodo crítico que tendríamos que cuidar a la luz de vernos desde ese enfoque de curso de vida. Tendríamos también, por ejemplo, que estos periodos críticos suelen ser predecibles. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace esta revisión de la epidemiología social a la luz del enfoque de curso de vida, empiezan, por ejemplo, a hacerse preguntas desde la atención primaria en salud, desde la salud mental comunitaria y cosas que llaman la atención es preguntas que resultan siendo muy simples, pero em, ¿qué historias han marcado esta comunidad? ¿Qué historias han marcado esta familia? Pensémoslo, por ejemplo, digamos, el desastre armero.
O sea, ¿qué preguntas podríamos hacerle a esas personas a la luz de que tienen unos periodos críticos, incluso que pueden no haberse tratado y suelen ser predecibles y en su momento se pudiesen haber ayudado, pero en este momento incluso pueden haber cosas que incluso no se han gestionado? Estos periodos críticos deben ser, y les invito a ustedes también, primero para que los vean en su cotidianidad, Vos, ¿qué me dice? y lo otro, para que miremos esos periodos predecibles que pueden tener nuestros pacientes, las personas a un nivel mucho más cercano. ¿Qué quiere decir que sea predecible? Pues si yo tengo una persona, conozco una persona, tengo un paciente que me está mencionando que se le acaba de morir su pareja, su mamá, el periodo predecible, el periodo crítico, ¿Mm? ¿qué se puede hacer alrededor de eso que se está identificando? Periodo crítico de la Ya persona. llenando la lista de asistencia. Les recomiendo por favor que apaguemos los micrófonos para que no afectemos el curso de la charla. ¿Qué puede ser lo predecible? No es o más bien lo positivo de lo predecible es que recabar un poco más en la historia de vida de las personas también nos va a permitir mirar eso predecible por lo que puede estar pasando o por lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces, el que un niño nos mencione muy posiblemente que sus padres se separaron, pues muy posiblemente nos debe estar creando una alerta de esos cambios de conducta, de esos cambios de adaptabilidad que está sufriendo, para que adicionalmente nosotros no le pongamos una carga de que tiene que saberse los números y de que no puede perder matemáticas. Entonces es una invitación de esa mirada a la luz de un enfoque de curso de vida. Y dicen que pueden desencadenarse a partir de sucesos vitales, pero también no solamente sucesos vitales como una muerte, como el cambio de país, como una separación, como pasar de ser un empleado activo a una etapa pensional, sino que también pueden haber periodos críticos propios de la edad. Entonces, un periodo crítico de la edad de la adolescencia, pues es evidentemente que todo les adolece, pero un periodo crítico de la tercera edad es, por ejemplo, el hecho de sentirse solo, el hecho de sentirse cesante. Ese tipo de cosas también son periodos críticos que nos permiten tener una alerta temprana de posibles cosas que pueden ser predecibles. Hay cosas que son ventanas de oportunidad y aquí quisiera también detenerme para que nosotros pensemos qué podemos darle a las personas en términos de oportunidad a la luz de que miren un poco su propia vida. Esa ventana de oportunidad, cuando yo he tenido la oportunidad de preguntarles, ¿ustedes qué oportunidades han tenido? Yo me he encontrado con respuestas del tipo haber podido salir del país. Esa es una respuesta muy cotidiana, por ejemplo, de un joven que tuvo las condiciones para salir del país. Pero me he encontrado cuando yo he tenido la oportunidad de charlarlo con adultos mayores, ¿cuál ha sido la oportunidad? No, haber llegado a un club de adultos mayores, haber llegado al programa de adultos mayores de la gobernación, porque desde ahí tengo hábitos de actividad física los lunes, miércoles y viernes y ya aprendí a hacer los ejercicios sola o solo y los hago también los sábados y los domingos. Lo toman como una ventana de oportunidad. ¿Qué se puede tomar como una ventana de oportunidad? Incluso muchas veces un trabajo, no solamente pensándolo desde lo económico, sino porque yo haber aceptado tal trabajo me implicó conocer características que yo no conocía de mí. Entonces, eso es también como una generación de oportunidades para desarrollar características, conductas, habilidades o capacidades que repercuten en los resultados en salud. Esas ventanas de oportunidad sí tienen una característica y es que acá sí son, el, sí deben tener una carga positiva, una carga cualitativa en las personas. Entonces, yo en mi labor comunitaria, a mí me gusta preguntar sobre los activos de la comunidad. ¿Qué es un activo para la comunidad?
¿A ustedes qué les gusta hacer? ¿Ustedes qué sitios tienen para reunirse? ¿Ustedes cuáles son las actividades que más les gusta hacer? Pero yo también quisiera que lo utilicemos en escenarios un poco más individualizados de qué oportunidades tienen las personas que muchas veces no dependen del acompañamiento del personal de salud, sino simplemente que ella lo reconozca como una ventana de oportunidad que tiene en su cotidianidad. Entonces, ¿qué grupos de apoyo tiene cerca? ¿Qué le gusta hacer, por ejemplo, y que pueda hacerlo fácilmente? Muchas veces yo creo que nuestra labor está es en recordarle a la persona, más allá de prescribirle, que tiene como oportunidad que ella reconozca y que diga, ah, yo eso lo he dejado de hacer y me gustaba. Em, Mire que yo no había caído en cuenta, pero pusieron una piscina y a mí me gusta nadar y yo llevo 3 años sin nadar. Ese tipo de cosas son ventanas de oportunidades sencillas que también pueden ser un punto de anclaje de ese enfoque de curso de vida. Y esta característica, si lo miramos desde una mirada a futuro, a mediano y largo plazo, tiene efectos en las etapas futuras del desarrollo de las personas. Entonces, algo clave que también les insto a que lo miremos en nuestra cotidianidad es que independientemente de nuestra área de trabajo, de desarrollo, es qué ventanas de oportunidad tiene el paciente, tiene la familia y tiene la comunidad para volverlas, para que tengan efectos futuros de una manera positiva en el desarrollo de las familias y demás. También se habla de un concepto que son efectos e impactos acumulativos. Entonces, si cuando yo les preguntaba qué efectos o qué impactos acumulativos tenemos en una historia familiar, pueden ser experiencias positivas o negativas. Muy probablemente las familias donde papá y mamá hacen ejercicio, estamos cambiando esos efectos, impactos acumulativos en toda nuestra familia y por eso va a tener un impacto generacional. Porque ahí es donde el niño también no va a jugar fútbol, pero va a poder tener la posibilidad de elegir entre un abanico de deportes porque tiene el acompañamiento, tiene la motivación de sus padres y demás. Cosas sencillas también como hablábamos anteriormente, como por ejemplo tomar agua. Hay impactos acumulativos que permiten crecer o declinar. Un ejemplo de lo que se ve desde ese como que curso de vida y es, por ejemplo, cuando hay una relación con el sedentarismo, ¿no? Entonces es muy difícil en términos conductuales cambiar una historia social al sedentarismo cuando a nivel familiar incluso se tiene miedo a hacer deportes porque la mamá cuida mucho a su hijo, entonces le da miedo que haga deporte y después entonces es el joven que no ha tenido unas habilidades deportivas, pero a su vez también ya tiene unas creencias alrededor de que hacer deporte se puede caer, se puede pegar, no sabe montar bicicleta, todo ese tipo de cosas son impactos acumulativos que a su vez, si uno mirara, por ejemplo, en enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, también pudiese tener una mirada sociológica de lo que eso ha implicado en su vida. Quiere decir que son acumulativas, tanto positivas como negativas. Y eso permite construir las bases para el desarrollo de cada etapa, desde una perspectiva positiva o negativa. En la práctica, ¿por qué es importante abordar el enfoque de curso de vida? Y yo creo que es aplicable tanto para el sector salud como incluso que las personas tengamos la oportunidad de conocer este enfoque de curso de vida en la actividad que desarrollemos en pro del cuidado de la salud. Entonces, aquí hay como algunas frases para que analicemos y las tengamos en cuenta. Entonces, si pensamos que el cuerpo humano es como un libro de páginas en blanco que piensa en escribirse desde que está formándose, entonces diríamos que cada experiencia, tanto como positiva como negativa, está dejando una huella en el capítulo del libro de cada una de las personas. Y entonces, ¿qué implicaría? Entonces, si lo pensamos a futuro, el niño tenemos la oportunidad de ayudar a escribirle el libro, pero si fuera el adulto mayor, es la oportunidad de ver qué ha escrito en ese libro.
es la invitación para que nos pensemos también así. Quiere decir que acá nos cambia una perspectiva y es que no va a ser suficiente centrarnos en atender las enfermedades, sino también en mirar qué elementos permiten fomentar la salud desde una mirada nuevamente hacia atrás, pero también hacia adelante. Entonces, por ejemplo, algo que también lo cuento como una anécdota. Alguna vez tenía la oportunidad de trabajar con un grupo de estudiantes y los estudiantes trabajaban con un grupo de adultos mayores. Entonces, me dio risa que en algún momento el consenso no llegó a que el problema no era bailar, o sea, los adultos mayores querían bailar, lo que no estaban de acuerdo era en lo que se estaba bailando. Entonces ellos querían incluso proponer que se pudiese bailar. Esto es básicamente lo que nos está diciendo acá. ¿Qué elementos se pueden identificar para fomentar la salud desde un enfoque del que estamos planteando hoy? Eso implica también cambiar esa comprensión de la salud y la relación que tenemos del concepto de salud y el bienestar de cada individuo, porque nos invita a que integremos experiencias y factores sociales, emocionales, ambientales y biológicos de las personas. Llámese un factor social. Em, ¿Qué implica, por ejemplo, un factor social alrededor de la comida en un país latinoamericano? A su vez, ¿qué relación tenemos a nivel emocional o tiene un hombre de 60 años de un país latinoamericano sobre la opinión de ir al psicólogo? Yo creo que eso también a nivel emocional pudiésemos indagar qué implica eso. A nivel ambiental, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, una persona que vive en un área rural frente a una que vive en un área urbana? Y a nivel biológico, por ejemplo, ciertas predisposiciones, pero también cómo se relacionan lo social, lo emocional, ambiental y biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es delimitar las etapas de vida por grupos etarios rígidos, inamovibles, porque como les decía, puede ser un ejemplo de cómo un niño de 2 años ha vivido una historia supremamente pesada, con características particulares, frente a otro niño de 2 años que tiene características muy distintas y demás, y que no quiere decir que no tenga su propia trayectoria y esos puntos de inflexión a los cuales se le puede tener en cuenta. Pero ¿qué nos permite tener esa visión de no ver al mismo niño de 2 años en comparación con otro niño de 2 años? Es permitir comprender los periodos críticos de ambos, los periodos sensibles, para abordar elementos dentro de su curso de vida que sean apropiados para dos niños que tienen 2 años, pero pueden tener características distintas. Luego se habla, pues acá él quisiera como invitarles dentro de este título a la aplicación en la práctica. Como este espacio está concebido pues para personas que pueden estar perfectamente una consulta o también a un personal de salud que está destinado al trabajo comunitario. Él quisiera como invitarles, muy seguramente ustedes lo hacen en su cotidianidad, a que analicemos algunas prácticas que podemos empezar a implementar y vamos a terminar en un cuestionario, las personas que lo puedan realizar, vamos a analizarlo entre todas algunas respuestas y demás. Esta actividad uno que les propongo para las personas que trabajan en el nivel grupal y comunitario es que destinen 2 horas para trabajarlo en cualquier comunidad que necesitamos en la comunidad. Pues básicamente que tengan la posibilidad de reflexión para reflexionar a la luz de su propia historia de vida algunas cosas que estén asociadas a su salud. Entonces, les propongo que ustedes lo hagan, lo prueben. Esto ya lo hemos piloteado. Funciona muy bien, incluso para grupos que no se conocen. También identifican, permite que se conozcan, pero también trazarse planes en salud a corto plazo. ¿Cuál es la propuesta de esta actividad? En papel periódico, en papelógrafos, se les dice que desarrollen una línea de tiempo en el que plasmen sus trayectorias de cada integrante
y se diferencien por colores, teniendo en cuenta las transiciones, sucesos vitales y principios vistos en clase. Entonces, estos principios como las transiciones, los sucesos vitales, tal, 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 ¿qué permite? Primero, ser empáticos y ser compasivos frente a la historia del otro. También permite a nivel comunitario darse cuenta que hay cosas que para nosotros se volvieron sucesos vitales, pero para otras personas no son tan vitales y más bien resultan siendo como puntos transformadores de manera positiva. Esta también la he escuchado, por ejemplo, la muerte de una mascota. Hay sucesos vitales que pueden girar alrededor de una mascota, pero muy probablemente para otras personas no resulta siendo un evento tan llamativo o tan transformador en su historia de vida. Para otras personas es muy chistoso no durar en un colegio por su conducta y hacen la cuenta de los colegios cuando van a su vida y dicen yo pasé por más de 10 colegios porque no me aguantaban. La otra persona puede decir, yo solamente estuve en 2 colegios, pero para mí fue un suceso vital porque a mí me tuvieron que sacar porque yo tenía una historia de bullying en mi colegio. Eso permite, y les invito para quienes tengan estrategias grupales a que lo hagan, eh, para reconocer los puntos que afectan nuestra salud en la cotidianidad. Y el principal, pues primero es que van a permitir conocerse, pero también sacar conclusiones de los resultados obtenidos y compartirlas con el grupo. Como yo les decía, conclusiones que yo me encontraba es mirar que no todos los sucesos vitales nos afectan a todos de la misma manera. Mirar, por ejemplo, también que nosotros tener 40 años, 2 personas, no implica tener la misma carga emocional, la misma historia de vida, las mismas oportunidades a nivel socioeconómico. También permite situarlos un poco en lógica de la salud. Y lo llamativo de este tipo de actividades a un nivel grupal es que permiten aprender qué actividades se podrían hacer para el cuidado de la salud a nivel grupal y también trazarse a largo plazo, mediano y corto plazo, yo qué puedo hacer a partir de hoy para el cuidado de mi salud. Entonces, hacer esta reflexión me permite mirar, por ejemplo, yo cómo soy trabajando en grupo, pero también, oiga, mire que todos los que trabajaron conmigo hoy tienen algún deporte, pero yo no. Entonces, que también sea la oportunidad que en ese ejercicio de relacionamiento surjan cosas para el cuidado de la salud colectiva, la salud comunitaria y demás. Si lo hiciéramos, actividades orientadas a la infancia, como actividades individuales, seguramente lo hacemos día a día, pero a mí sí me gustaría que lo miremos en lógica, ahora sí prescriptiva, de lo que pudiésemos proponerles a las familias, podemos proponerle a las personas que trabajan exclusivamente con infancia. Y eso sí puede ser, insisto, prescriptivo en nuestra cotidianidad. ¿Cómo fomentar el afecto y la seguridad emocional? Entonces, muchas veces, entonces uno diría que es importante la presencia de papá y mamá, una presencia activa en el colegio, llevarlo a las citas médicas, pero ¿cuáles podrían ser esas dosis que pudiésemos prescribir en nuestra cotidianidad? Expresar el cariño diariamente a través de abrazos, palabras de reconocimiento, tiempo compartido. ¿Para qué? Porque es una manera de promover a través de los cuidadores que transmitan seguridad, pertenencia al niño. Si nos vamos un poco más desde esta psicología de la infancia y demás, eso también está creando que el niño aprenda a gestionar sus emociones, a expresarlas y demás, y que él reconozca que es importante y que puede ser amado, pero también que él debe reconocer en las otras personas la importancia y que sean amados. Y acá en consulta lo que plantean distintos escenarios que problematizan el enfoque de curso de vida es que esto permite generar el cuidado emocional em, porque resulta siendo tan vital como la alimentación, como la vacunación, no solamente en el niño, sino en el futuro adulto y también en lo que es el proceso familiar, el desarrollo familiar.
Cuando hablamos de ventanas de desarrollos, vamos a hablar de lo que anteriormente mencionábamos como esos periodos sensibles. Entonces, ¿qué implica asumir un enfoque de curso de vida en una consulta o en una charla tú a tú? Implica explicarle a padres y cuidadoras que existen periodos sensibles. ¿Qué es un periodo sensible en un adolescente? Pues un periodo donde como al joven le adolece, como al adolescente le adolece, que el padre, el cuidador comprenda que hay mayor facilidad para que esté irritable, pero que se puede hacer porque además es previsible esto que va a suceder, pero también, por ejemplo, en el niño. En este caso es eh, que usted como padre, que usted como cuidador, además si no hay como un capital social asociado a las virtudes de la primera infancia, que comprenda la importancia del lenguaje, de la gestión emocional, de las habilidades sociales, que van a ser para toda la vida, que implica, por ejemplo, eso que comúnmente hemos escuchado, que decirle al niño que no llore, no llore, no llore y que se vuelva un escenario repetitivo. Eso está generando una carga que desde incluso la psicología de la infancia y demás, es que el niño muy probablemente va a tener una relación distinta con la expresión de las emociones. Y ahora agreguémosle, ya no pasa tanto, pero por ejemplo que sea hombre. Entonces, con frases como que los niños no lloran. Ese tipo de cosas son etapas sensibles que es una importancia darle su lugar dentro del enfoque de curso de vida. Luego hablamos de recomendar actividades cotidianas simples como una manera de fortalecer ese enfoque de curso de vida. Y eso que tiene que ver con las etapas sensibles. A un niño leer cuentos, que cante, que converse, que juegue, que haga preguntas abiertas. Si a mí me preguntaran qué podríamos orientarlo, por ejemplo, a la adolescencia, como actividades cotidianas simples. Em, si fuese un padre o madre de familia. Primero, cómo quitarle al adolescente que su amigo no tiene que ser necesariamente su papá, sino más bien que su papá, su mamá, le dé la posibilidad de las herramientas para que él reconozca redes de apoyo importantes frente a momentos triviales o importantes de su vida. Puede ser tan importante el tío que le dice si un corte de cabello le queda bien, pero también identificar qué implica si yo no estoy pudiendo solo. Eso también ampliaría esa ventana de oportunidad, esa actividad cotidiana que pudiésemos pensarlo en un enfoque de curso de vida, por ejemplo, hacia la adolescencia. También enfatizar que no se trata solamente de estar físicamente presentes, sino asociados a la atención plena en ese cuidado o en esas ventanas de desarrollo de la infancia. Entonces, lo que comúnmente sabemos de una mirada horizontal, apagar las pantallas, mirar a los ojos, escuchar activamente, participar de la conversación, no subestimar los problemas de la infancia. em, que el niño em, eh, eh, no coma fruta es solamente porque no le gusta la fruta o es más bien porque le está comparando sus onces frente a lo que lleva, por ejemplo, su otro compañero, que son ultraprocesados, entonces que hay que cambiar, cómo hay que cambiar eso también a nivel del sistema organizativo, de cómo funcionan y demás. Dentro de la primera infancia también se hablan de otros dos grandes miradas o estrategias o pautas de lo que podría hacerse para aplicar desde un enfoque de curso de vida. Y es la detección temprana y acompañamiento, y es identificar señales de ambientes hostiles o estresores para que también seamos replicadores tanto con los padres, madres, pero también en el trabajo interior con niñas y niños. Por ejemplo, las típicas conductas de los niños callados, eso que uno llama como esos niños con problemas de conducta, que se vuelven quejas o resultan siendo preocupantes, como quejas psicosomáticas frecuentes y demás, para que sea un punto de partida para problematizarlo, mirarlo y trabajarlo en la consulta, en la familia, en la escuela y demás y brindar pautas de crianza positiva a los cuidadores
y en el caso de que se estén presentando factores de riesgo adicionales, como remitir a programas de apoyo psicosocial, programas de salud pública, programas institucionales cuando se evidencien necesidades afectivas y demás, o un acompañamiento precisamente para esa gestión a nivel familiar. Vamos a reforzar desde ese enfoque de curso de vida que hemos insistido hoy, que prevenir y acompañar en infancia lo que nos está generando es ganancias futuras a problemáticas, a mala gestión, digamos, de las realidades para problemas emocionales y de salud en la adultez. Básicamente es un regalo que estamos haciendo, un factor preventivo, predictivo desde la niñez, pensando al futuro de esa persona y demás. También prescribamos pequeños cambios con gran impacto. ¿Qué es ese de pequeños cambios con gran impacto? Empezar a sugerir o más bien como promover esos rituales diarios de conexión con los niños, el desayunar juntos, en tener conversaciones antes de dormir, en generar, por ejemplo, conversaciones donde en la medida de lo posible también el niño se pueda sensibilizar frente a los problemas en la medida en que se permita una conversación adulto-niño, por ejemplo, del adulto, donde puedan haber, por ejemplo, conversaciones donde el niño se sensibilice frente a las dinámicas de su papá, pero también el papá se sensibilice frente a las problemáticas de los niños. Entonces, eso genera como conversaciones un poco más horizontales y a su vez está sensibilizando a situar al niño no solamente como el eje central de la familia, sino también que aprenda desde una visión de empatía y demás a reconocer problemáticas cotidianas de los que hacen parte de su familia. También la importancia de promover palabras compasivas en lugar de críticas destructivas. Nuevamente desde un enfoque, no sabemos el niño de 5 años o el adulto de 50 años, sus periodos sensibles, sus periodos críticos por los que está pasando. Incluso hay veces a uno también le pasa, yo lo digo desde una labor de profesor, y es que uno hay veces es muy hostil con un punto de vista sin querer. Y también lo digo, por ejemplo, como paciente en una consulta médica o como cuidador, que implica también esas aseveraciones que hacemos muchas veces desde un lugar de personal de salud. También otra que dice, lo que tiene que ver, por ejemplo, en los niños que ellos aprenden observando. Entonces, por ejemplo, si miramos esa observación y es si al que mira es al adulto, cómo gestiona sus emociones o conflictos y qué es lo que puede estar aprendiendo el niño en relación con esa labor de observación. Les invito entonces, por favor, que ingresen a este código QR y ya les voy a compartir también a través del chat este enlace y vamos a hacer como un breve cuestionario que no busca ser evaluativo, sino más bien que empecemos a analizar algunas de nuestras respuestas. Entonces ya se los voy a copiar a través del chat. Vamos a ingresar por favor al chat. Yo voy a dejar de compartir un momentico para listar la pantalla mientras ustedes van eh, revisando sus resultados. Entonces vayamos ingresando. Voy a compartir nuevamente la pantalla para que podamos empezar a ver algunas de las respuestas.
Entonces, hay un código QR, hay 67 conectados. Ver algunas de las respuestas. Nuevamente voy a compartir el código QR ya para ir finalizando y vamos a hacer un breve análisis de las preguntas que respondan. Entonces aquí tenemos el formulario. Listo, ya hay personas que empezaron a responder. Les voy a dar un minutico para continuar respondiendo. Voy a dejar el código aquí QR para quienes no hayan podido ingresar. Y me cuentan si tienen alguna dificultad para ingresar, pero creo que ahí ya pudieron empezar a responder. Listo, entonces un minutico más. Listo, ampliemos un poco el nivel de respuesta para que podamos mirar la discusión un poco de las preguntas. Listo, ya van varios que han respondido. Ampliemos entonces el nivel de respuestas. Si tienen alguna dificultad, me van contando, por favor. Vamos ampliando el nivel de respuestas. Listo, vamos 16. Ampliémoslo, a ver qué pasa. Vamos 17. Lleguemos aunque sea un 30% para poder hacer la socialización. Los que están ahí, hagamos un análisis. Vamos 19. Estamos conectados más o menos en este momento casi 60 personas. Listo. Entonces, con el propósito de ir mirando, entonces, según la definición de la OPS, ¿qué describe mejor el enfoque de curso de vida? Vamos a mirar entonces la que más está, la relación dinámica entre exposiciones previas y los resultados de salud posteriores. Bueno, primero, la respuesta sería correcta, pero que nos llama la atención, pues la necesidad de ver a las personas desde su historia previa y también, independientemente de que sea un adulto mayor, un niño, también cómo la posibilidad de reconocer esa historia se vuelve la posibilidad de un resultado de salud posterior, de lograr abordarlo no solamente por pertenecer a un grupo etario, sino por reconocer su historia de vida y a su vez hacia futuro que podría ayudarle y demás.
Juan es un niño de 11 años que vive en una vereda, pasó de la escuela rural de su comunidad al colegio departamental del casco urbano. Ahora debe madrugar más, recorrer largas distancias y adaptarse a un entorno con más estudiantes y mayores exigencias académicas. ¿Qué puede hacer el personal de salud frente a esta transición escolar? Tenemos un 100% brindar acompañamiento psicosocial, orientar a la familia y coordinar con la escuela estrategias que apoyen su adaptación al nuevo rol, a la nueva circunstancia del caso de Juan. Muy bien, todos coincidimos, incluso ya estamos trascendiendo una mirada de un enfoque de curso de vida, sino también intersectorial, ¿no? Que es también uno de los principios de la atención primaria en salud. ¿Cuál es la diferencia principal entre un periodo crítico y un periodo sensible en el curso de vida? Un periodo es crítico, en un periodo crítico la ausencia de estímulos deja efectos permanentes. En un periodo sensible la influencia es mayor. Espérenme acá para que todos lo podamos ver. La influencia es mayor, pero aún puede lograrse adaptación. Listo. Acá, ¿qué nos llama la atención? Que el periodo crítico, la ausencia de estímulos deja efectos permanentes. Si lo quisiéramos poner, ¿qué podría ser un periodo crítico? Podría ser un duelo. El efecto permanente es un duelo sin procesar porque no hubo el acompañamiento. Un periodo sensible podría ser, por ejemplo, la adolescencia, y la influencia es mayor, pero puede lograrse la adaptación en términos de pasar de la adolescencia o que su adolescencia esté protegida por algunas características a nivel educativo, a nivel familiar y demás. Muy bien. Don Pedro, agricultor de 68 años de una vereda, trabajó desde los 12 años expuesto a pesticidas y fumó durante 30 años. Actualmente presenta hipertensión y dificultad respiratoria. ¿Qué interpretación refleja mejor el enfoque de curso de vida? Listo. Las exposiciones acumuladas a lo largo de vida son pesticidas y tabaco, bien, implican su condición actual y pueden generar riesgos también para las generaciones más jóvenes. Entonces, ¿qué podríamos decir frente a la hipertensión, dificultad respiratoria? Puede ser su enfermedad, pero también es un reflejo de lo que pudiese generar su relación con el cigarrillo. Y también si lo miramos en términos generacionales, por ejemplo, a nivel de la agricultura y demás, riesgos adicionales. Listo, entonces le damos algunos comentarios ya para ir cerrando. Entre los periodos sensibles nos suceden en todo el ciclo de la vida. Perfecto. Es identificar redes de apoyo. El cuidado y el entorno que nos rodea, clave. Si se dan cuenta, la charla se denominaba identificación, reconocimiento del entorno, del contexto, pero nunca hablamos de un contexto ideal, sino simplemente el contexto como algo que nos puede estar sucediendo. Cómo orientarnos de la atención primaria en salud a partir del enfoque de curso de vida, cómo el enfoque para cada paciente debe ser individualizado, concientizado a cada persona, mirar al paciente integralmente, me ayuda a mirar cómo el enfoque de curso de vida nos construye de un momento a otro, sino a lo largo de toda su vida, cada etapa deja huellas, muy chévere esa reflexión. El trabajo no se va a limitar solamente a atender problemas cuando aparecen, sino a prevenir, acompañar, trabajar junto con otros sectores. Engloba muchos aspectos la salud sobre el paciente, factores como ambiente, familiares, costumbres y demás. Contextualizar que existen muchos factores que se deben tener en cuenta para la prestación de los servicios en cada momento de vida. Analizar a los pacientes desde un todo, la importancia del personal de salud en las diferentes etapas del curso de vida, el cuidado de nuestra salud física y mental desde la comunidad, el manejo integral de los determinantes de la salud desde el curso de vida, conocer más al paciente, la empatía, la evaluación psicosocial, mirar la trayectoria, no solo el síntoma, muy chévere esa frase creo que es incluso para dejarla como un lema del día de hoy, mirar la trayectoria, no solo el síntoma, comprender todas las etapas de vida, no ver al paciente como un evento aislado, realizar cambios en los estilos de vida, escudriñar en las familias y comunidades, que nuestra salud tiene como futuro nuestros hábitos, cuidados y demás, que la salud no solamente se explica por el presente,
y la necesidad de educar, las educaciones del paciente y demás. Listo. Creo que vamos en un 50% de las personas que han participado. Está siendo muy buena la participación y pues estamos logrando pasar de un enfoque de curso de vida meramente como algo instructivo a algo aplicativo. Entonces, ya como conclusiones, vamos a decir algo que he aprendido de otros colegas, es como usar acrónimos o acrósticos para mirar cómo esto nos está conectando con algunas cosas y que las tengamos presentes. Entonces, el enfoque de curso de vida nos recuerda que nuestras vidas están marcadas por vínculos, por impactos, por decisiones, por ambientes y momentos que no se pueden reducir solamente a vernos como una persona con la cual tenemos interacción. Eso va a permitir mejorar nuestra relación con las personas y con la salud de las personas, no solo de hoy, sino también de generaciones futuras y reconocer las historias anteriores. Entonces les quisiera dejar, ojalá tomémosle un pantallacito a esta última diapositiva de algunas palabras clave que podemos tener en cuenta y es en sí un resumen de toda la sesión. Somos vínculos interconectados. ¿Por qué razón? Porque nuestras trayectorias se entrelazan con las de otros. La salud también se construye en comunidad, las creencias alrededor de la salud, de la enfermedad y demás, que nosotros somos un impacto del pasado. Ese pasado puede ser positivo o puede ser negativo y las experiencias tempranas dejan huella y condicionan etapas posteriores. Hay otra palabra clave que podría ser decisiones y libre albedrío, cuando cada persona toma elecciones que influyen en su salud, pero reconoce, una oportunidad es que reconozca sus oportunidades, esas ventanas de oportunidad y también sus límites, por ejemplo, en este caso a nivel social. El ambiente y el contexto son determinantes también frente a los riesgos, las oportunidades y el envejecimiento, si lo miramos en términos del tiempo y el lugar. Y dentro de esas trayectorias, en inglés lo denominan el timing, por ejemplo, que es esa sincronía y momento. Puede tener, como ese timing, puede tener un evento, efectos distintos en las personas, en las familias, en las oportunidades y demás, para que lo tengamos en cuenta en nuestra cotidianidad, independientemente del escenario en el que nos desarrollemos. Entonces, pues, agradecerles. Creo que a pesar de que es un espacio que, pues, por lo que es masivo, muchas veces se puede dificultar la participación, pues muestra este ejercicio que hicimos hoy. Es incluso una oportunidad para problematizar nuestras propias trayectorias y demás. Entonces, voy a revisar el chat. Muchísimas gracias, de acuerdo con las conclusiones. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario de la sesión, algo que quisieran agregar ya para ir finalizando, siendo las 7:40, este espacio hoy alrededor del enfoque de curso de vida y el reconocimiento del contexto. Entonces quisiera leerles si tienen algún comentario, si quisieran agregar algo antes de terminar la sesión. Listo, muchísimas gracias a ustedes también por la atención. Listo, entonces, muchas gracias a ustedes también. Entonces, esperar cuando ustedes ya tengan el acceso a la grabación y también mi invitación es a que seamos muy presentes en lo que sí podemos prescribir a partir de esta charla. Listo, entonces, muchísimas gracias a ustedes también, que descansen y quedaríamos atentos para una próxima oportunidad. Buenas noches a todos. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.